Muy buenos días a todos. Ya acabamos de poner el link de asistencia. Si no funciona, permítanme unos minutos y volvemos a colgar nuevamente. Mientras tanto, quiero contarles, mientras se nos suman más personas, que vamos a aprovechar esta oportunidad para divulgar uno de los canales de atención para presentar quejas en materia disciplinaria y en el cual, a través del sistema SDQS Bogotá Te Escucha, se pueden recepcionar las quejas que en materia disciplinaria tengan los ciudadanos contra los servidores públicos del distrito y las cuales serán atendidas de conformidad con la competencia para conocimiento establecidas por los respectivos decretos de organización y funcionamiento de las entidades. Para el caso de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios, para conocer la competencia para conocimiento se encuentra establecida en el decreto 323 de 2016, modificado por el decreto distrital 149 de 2022, que otorga la competencia. Bueno, de esta manera entonces vamos a dar inicio a nuestra conferencia del día de hoy. Un saludo primero que todo a todos los asistentes. En nombre de la Secretaría Jurídica Distrital, la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios y nuestra directora, la doctora María Paula Torres Marulanda, les queremos dar la bienvenida a nuestra séptima conferencia de nuestro ciclo de capacitaciones. Doctora María Paula, muy buenos días. Muy buenos días para todos y todas. Bienvenidos a esta nueva charla que tenemos el día de hoy respecto a la falta disciplinaria en el marco de estas conferencias que hemos iniciado a lo largo de este primer semestre del año. Hoy nos acompaña el doctor Camilo y hablará de la falta disciplinaria. La falta disciplinaria como el núcleo de la potestad disciplinaria, que con la expedición de la 1952 de 2019 tuvo varias modificaciones, como por ejemplo la inclusión de los principios de subsidiariedad o especialidad. De estos se desprende la necesidad de revisar en primera medida el catálogo de faltas gravísimas agrupadas por unidades temáticas que trae el Código General Disciplinario. Faltas gravísimas que también tuvieron un cambio o una degradación respecto a algunas de las conductas que la 734 incluía en este catálogo justamente de faltas gravísimas y que hoy son unas meras prohibiciones, para luego además dar paso al régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés y la manera de la cual su desconocimiento da lugar a la inclusión de una falta disciplinaria. Luego adicionalmente pues Camilo hablará de todo el tema dogmático de la falta disciplinaria y además pues todas las sanciones que acarrea pues o trae consigo el Código General Disciplinario. No sé, entonces, por último, no me queda más que agradecerles su asistencia. Les recuerdo que todas las charlas están quedando en el canal de YouTube de la Secretaría Jurídica Distrital, cuyo link vamos a poner en el chat de esta charla para pues su consulta. Muchísimas gracias a todos y que tengan un muy buen día. De esta manera, entonces, bueno, damos la bienvenida al doctor Camilo García, que tendrá a su cargo la conferencia denominada La falta disciplinaria, conflicto de intereses, inhabilidades e incompatibilidades. El doctor Camilo García es abogado, magíster en Derecho, con énfasis en Derecho Administrativo, especialista en contratación estatal, Derecho Administrativo y Derecho Constitucional, con amplia experiencia en el área del derecho disciplinario, la gestión pública y la contratación estatal. Se ha desempeñado como jefe de oficina asesora jurídica y coordinador del Grupo de Investigaciones Disciplinarias de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, procurador auxiliar para asuntos disciplinarios y asesor del despacho del procurador con funciones en la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal de la Procuraduría General de la Nación. Doctor Camilo, damos paso al inicio de esta conferencia. Muy buenos días. Como recomendaciones finales, les pedimos a todos los asistentes mantener sus cámaras apagadas y sus micrófonos apagados durante la conferencia. Las preguntas serán recepcionadas a través del chat y posteriormente, al finalizar la conferencia, serán leídas y para dar paso a las respuestas con el tiempo que alcancemos por parte del doctor Camilo. Muchísimas gracias. Bienvenido, doctor Camilo. Gracias, Diana. Buenos días.
Buenos días a todos y agradezco a María Paula por la introducción a esta charla que busca hacer un apretado resumen de un tema que es piedra angular en el derecho disciplinario, cuál es la falta disciplinaria. Quiero que me confirmen si están viendo todos la presentación. Sí, señor, se ve. Sí, señor. Sí, señor. Muchas gracias. Entonces voy a cerrar la pantalla, el video para facilitar la transmisión de la presentación. Por favor, si en algún momento se generan algunas dudas, no tengo la posibilidad de estar viendo el chat, pero lo iremos canalizando con Diana para las inquietudes que se presenten con ocasión de esta charla. Lo primero que quiero abordar para dar inicio a esta capacitación de cara a la falta disciplinaria es el por qué existe la responsabilidad disciplinaria. Y esta pregunta la hago en atención a que la falta es va directamente, estrechamente ligada a la responsabilidad, y debemos entender que la función pública tiene una razón de ser, y la falta disciplinaria es ese aspecto negativo del derecho donde me dicen: si usted no cumple con los fines y funciones para los cuales está vinculado al servicio, puede verse abocado a una responsabilidad disciplinaria. Entonces, al tener este contexto, debemos entender que, según la Constitución, el artículo 2, son fines del Estado el servir a la comunidad, promoverla por la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, en la ley, y para tal efecto el Estado está constituido de tal manera que cada una de las ramas del poder público y cada una de las entidades que lo conforman desarrollen las actividades que les son propias para alcanzar esos fines que nos trae la Constitución. Ahora bien, el Estado sin sus servidores y sus colaboradores pasa a ser un conjunto de edificios y activos que nada facilitarían la convivencia de todos los que vivimos en este territorio, y en tal sentido el servidor público, el particular que cumple funciones públicas o administra recursos públicos, también tiene unos fines. En el caso del servidor público, es buscar que se materialicen todas las acciones encaminadas al cumplimiento de estos fines estatales y alcanzar el interés general que es otra de los puntos fundamentales de todo Estado y el Estado colombiano. Y es en virtud del fin de ese servicio público que la Constitución previó diferentes grados de responsabilidad para las personas que estamos vinculadas a la administración y para las personas que no hacen parte de la administración, lo que la doctrina alemana llamó las relaciones especiales y las relaciones generales de sucesión, y que en España lo desarrollaron con el concepto de relaciones de base y relaciones de funcionamiento. Y en tal sentido nos dice que el particular es responsable solo por desbordar los límites legales, o sea, por desbordar aquellas prohibiciones que trae la ley, bien sea en sus diferentes códigos, a manera de ejemplo el Código de Tránsito, que nos hace responsables de las multas, el Código Penal, que nos hace responsables pues, de la comisión de delitos, y obviamente en tal sentido decimos que son responsables los particulares por infringir la Constitución y las leyes, en tanto que los servidores públicos, por su relación con el Estado, serán responsables por infringir la Constitución y la ley, por la omisión y por la extralimitación de funciones. Y entendamos este concepto de servidores públicos de manera amplia,
trae los empleados públicos y los trabajadores oficiales, y también entendamos que eventualmente determinados particulares pueden ser responsables disciplinariamente cuando estén vinculados de manera transitoria a la administración, cuando presten función pública o administren recursos públicos. Ejemplo de ello es lo que va a pasar ahorita el 29 de mayo con las personas que van a... les agradezco si me cierran los micrófonos, por favor. Gracias. Les decía ahorita, el 29 de mayo, que vienen nuestras elecciones presidenciales, determinadas personas que en principio no tienen ninguna vinculación con el Estado van a cumplir la función de jurados de votación, y allí van a cumplir unas funciones públicas y son responsables de un catálogo de faltas disciplinarias que nos trae el Código General Disciplinario, como lo entraremos a mirar. Entonces, teniendo clara la razón de ser de esta responsabilidad disciplinaria, la razón de por qué se responde ante la administración, ante el Estado, por infringir la Constitución y la ley, por omitir o extralimitar el ejercicio de las funciones, entremos a revisar estos elementos de la responsabilidad disciplinaria. Para ello traigo a colación dos fuentes. Fuente legal, obviamente nuestro Código General Disciplinario, que nos dice, que nos trae tres elementos de la responsabilidad disciplinaria, como es la tipicidad, la ilicitud sustancial y la culpabilidad, y dos elementos adicionales que se quieren desarrollar por la jurisprudencia reciente del 2020, que me trae la capacidad y la conducta de la persona. ¿Y por qué los traigo a colación? Porque resulta, a pesar de que en el derecho disciplinario vamos a unir la conducta y la tipicidad, son dos elementos diferentes para ese juicio de valoración que exige la adecuación típica y el juicio de valoración que lleva a la ilicitud sustancial y la culpabilidad. Tres clases de valoración que vamos a tener. Conducta que tiene una relevancia en el derecho disciplinario, en tanto que cuando tenemos el hecho le tenemos que hacer un ejercicio de adecuación típica para poder determinar si lo que voy a investigar en algún momento está llamado a enervar un reproche disciplinario. Esta situación de carácter, digámoslo, dogmático, de carácter, tiene unas situaciones de relevancia, porque el artículo 4 de la ley disciplinaria me trae un principio para empezar a entrar a esa responsabilidad disciplinaria, y es el principio de legalidad. Me dicen los destinatarios de este código, y recordemos que no solo son los servidores públicos, sino que también son los particulares que cumplen función pública o administren recursos públicos, y también los funcionarios, los miembros de la rama judicial, pueden ser investigados y sancionados, y me dice, cambio la palabra pueden, solo serán mejor investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos que estén descritos como falta en la ley vigente al momento de realización de la conducta. Esto es importante para la dogmática del derecho, en atención a que es precisamente este principio de legalidad el que evita, el que le pone una talanquera al poder grandísimo que tiene el Estado. Este es el primer elemento de defensa que tiene cualquier persona frente al poder estatal. El cambio que me trae el principio de legalidad en el derecho es sencillamente que se pasa de la idea de el Estado soy yo y el Estado hace lo que yo como rey diga, a que deba existir una ley que me determine qué conductas no son deseadas, no son deseables para la convivencia pacífica, que me traen una sanción y me determina cuál es la sanción. O sea, le pone unos límites a la arbitrariedad.
Y este principio de legalidad, por lo menos desde la ley 200 del 95, ley 734 de 2002, tenía en entredicho y generaba una discusión respecto de las normas complementarias. Y decíamos, no, mire, mi principio de legalidad se aplica de la 734 o se aplica de la 1952, que es la norma que me da el tipo disciplinario, pero la norma que me complementa el tipo, como más adelante lo vamos a ver con las características de las normas del derecho disciplinario, que son por esencia tipos en blanco, regularmente no tenían en cuenta esa preexistencia de la norma complementaria, y se daba en algunos casos, como es la contratación estatal, que tenemos una infinidad de decretos que me van desarrollando la ley 80 de 1993, y que tienen una vigencia en el tiempo, y de pronto el quien estaba realizando el ejercicio de adecuación omitía revisar la vigencia de la norma e imputaba como complemento de la falta disciplinaria una norma que no estaba vigente al momento de comisión de la conducta. Y la discusión que se generaba era respecto de si esa preexistencia se daba solo del tipo o de la norma complementaria. Y fue por eso que se estableció en esta ley 1952, modificada por la ley 2094 de 2021, a la que llamamos Código General Disciplinario, y con la que nos estamos metiendo desde hace poco para empezar a entender su esencia, que este artículo cuarto me habla de esa preexistencia necesaria para la norma complementaria. Y además, este artículo cuarto, como bien lo dijo María Paula al momento de dar esa introducción y este abrebocas a este tema apasionante que es la falta disciplinaria, esa ley, este artículo cuarto me trae una exigencia que no la traía la ley 734 y menos la ley 200, y es que la labor de adecuación típica se debe someter a los principios de especialidad y subsidiariedad, que entraremos a mirar en sus dos dimensiones. Es un primer abrebocas de cara a un principio de legalidad consagrado como principio rector de la ley disciplinaria y que ha venido siendo desarrollado por la Corte Constitucional, repito, como la primera defensa que tiene cualquier persona frente a los poderes estatales. Ahora bien, para seguir entrando de a poco en este mar que es la falta disciplinaria, tenemos que entender que existe una diferencia entre las técnicas legislativas del derecho sancionado. Tenemos una técnica legislativa propia del derecho disciplinario, Código General Disciplinario, que se denominó los números apertos y que dista o se diferencia de la técnica legislativa con la que se redactó la ley 599 de 2000, Código Penal, una técnica de números clausus, y que cuando la Corte empezó a estudiar esto, en un momento, en una sentencia de Clarines Vargas, hace una mezcla indebida de estas dos técnicas con algo que se llama los tipos abiertos, y que buscamos que hoy quede por lo menos un poco claro. Eso es una de las pretensiones que tiene esta charla, y es entender que los números apertos permiten, de cara a cómo se creó la norma, que el operador determine si la conducta fue cometida a título de dolo o a título de culpa, siempre y cuando el tipo disciplinario no tenga ingredientes normativos subjetivos. ¿Qué es esto? Los ingredientes normativos subjetivos son aquellas descripciones típicas o aquellos elementos típicos que hacen que la conducta solo pueda ser cometida de determinada manera.
Se dice, un ejemplo de ello es el artículo 62 del Código General Disciplinario, numeral primero, que dice, dar lugar a que por culpa gravísima se extravíen o pierdan o dañen bienes del Estado. Si nosotros revisamos este artículo que les estoy leyendo, y este numeral, tipo falta gravísima, entendemos que el ingrediente normativo subjetivo es por culpa gravísima, es decir, en este caso, el legislador impone que la conducta debe ser cometida con culpa gravísima. Hay otro ejemplo que trae el código, donde no me pide que realice un análisis de los criterios de gravedad o levedad de la falta que veremos más adelante, y es el que tiene que ver con el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, donde me dice que si la conducta se repite en 3 oportunidades, la falta será considerada grave. Esto lo miraremos en detalle un poco más adelante y lo tenemos como abrebocas, pero tiene unos ingredientes normativos subjetivos, lo que quiero resaltar acá, y es que le da la forma cómo subjetivamente se puede desarrollar la conducta. Contrario a esto están los números clausus, en las que limitan al operador por la técnica de creación legislativa, como les digo, a que la conducta es cometida solo a título de dolo, solo puede ser cometida a título de dolo, y será el código el que determine en qué casos puede ser cometido a título de culpa. Ejemplo de esto es el homicidio, donde el homicidio por esencia es doloso, y para imputar el homicidio culposo tenemos que irnos a un artículo específico que me habla del homicidio culposo. No así puede ser, no así es con otros tipos penales, como el abuso de confianza, que no admite esa modalidad culposa. Entonces, en materia disciplinaria, los tipos admiten ser imputados dolosa o culposamente, siempre y cuando el mismo tipo no tenga el ingrediente normativo subjetivo, y en materia penal los tipos son imputados de manera, por esencia, de manera dolosa, o esa es la regla general, y excepcionalmente a título de culpa o preterintención cuando la norma así lo determine. Y aprovecho aquí para dejar claro que en materia disciplinaria no existe la preterintención. Tenemos el dolo y la culpa, como lo veremos enseguida. Ahora bien, les mencionaba yo las técnicas legislativas de números apertus y números clausus. En una sentencia de Clarinete Vargas se hizo una mezcla con otro concepto jurídico un tanto distante, que son los tipos abiertos, que son en esencia los tipos que desarrollamos en el derecho disciplinario, y son la descripción de las infracciones disciplinarias de una manera amplia que requieren una complementación. ¿Por qué? Porque para el legislador resulta imposible contar con un listado detallado de comportamientos que se subsumen en las normas, de cara a que por excelencia la falta, y veremos la definición, se va a generar por el incumplimiento de funciones, por la extralimitación en los derechos, por el no cumplir con los deberes, y desarrollar sobre todo la cantidad de funciones y deberes de todos los cargos que se encuentran afectos al Estado colombiano. Sería un despropósito en un código general disciplinario o código disciplinario, cualquiera que sea la denominación, por cuanto sería casi como transcribir todos los manuales de funciones de todas las entidades y todos los deberes que le asisten a cada uno de los cargos que están que están o que se encuentran vinculados a la administración. En tal sentido, el legislador se apoyó o usó mejor los tipos abiertos para hacer el catálogo de faltas disciplinarias susceptibles de un reproche disciplinario,
exigiendo ese complemento normativo integrado por todas las disposiciones que consagren deberes, mandatos, prohibiciones y que resulten aplicables a los servidores públicos y, por qué no decirlo también, a los particulares destinatarios también de la ley disciplinaria. De tal suerte, ya descendiendo en cada uno de los conceptos que me van trayendo la teoría de la falta disciplinaria, entenderemos que con la utilización de los números apertus como técnica legislativa, con la utilización de los tipos abiertos por excelencia traídos al derecho disciplinario, ley 1952, Código General Disciplinario, tenemos la tipicidad que se concreta a través de la descripción completa, clara e inequívoca del precepto, la orden de observar un determinado comportamiento y de la sanción. Entonces entenderemos que la tipicidad es una manifestación del principio de legalidad, y la tipicidad me trae, por un lado, que yo debo establecer cuáles son esas conductas reprochables y cuál es la consecuencia de incurrir en esa conducta. Y aquí es importante también tener en cuenta que en materia disciplinaria nosotros podemos ser responsables de varias formas. Por la acción, creo que la acción no requiere mayor explicación, esto nos lo trae el Código General Disciplinario en el artículo disciplinaria, en el artículo 27 del Código General Disciplinario, donde me dice que la falta disciplinaria se puede realizar por acción o por omisión. Opción en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión a ellos, o por la extralimitación. Pero también me habla de la cláusula de equivalencia o la comisión por omisión, donde quien tiene el deber jurídico de impedir un resultado, pudiendo evitarlo, no lo hace, la ley dice que equivale a que lo hubiera producido. Ello sucede, por ejemplo, con las personas que tienen a su cargo la representación legal de la entidad y que delegan en algún momento la ordenación del gasto y dejan la ordenación del gasto descuidada. Y después se arranca un proceso disciplinario porque realizaron mal la contratación y el ordenador del gasto por excelencia dice, no, yo delegué eso y no supe nada, pero es que él tiene el deber de vigilar las funciones que delegó. Y como no cumplió con ese deber y permitió con su pasividad que hicieran con la contratación lo que quisieran, la ley le hace ese símil y le dice, es como si usted lo hubiera producido. Entonces, esas son las tres formas de incurrir en falta disciplinaria: acción, omisión, extralimitación y la comisión por omisión. De aquí seguimos con la tipicidad y debemos entender que el ejercicio de adecuación típica se ha venido perfeccionando en el derecho disciplinario, ha venido desarrollando sus propios conceptos y su forma propia de vivir en el derecho, y nos dice, no es solo tener unos preceptos normativos predeterminados o preexistentes a la comisión de la conducta y una sanción, sino también saber cómo imputarlos para no caer en lo que el profesor Gómez Pavalló en alguna de sus conferencias dice, en que el derecho disciplinario se ejerza, o la potestad disciplinaria mejor se ejerza, según el marrano. Y por eso este código trae un avance significativo, y me excuso a la expresión según el marrano, es una expresión muy coloquial nuestra, pero que lleva a decir, dependiendo de a quién le toque el estudio, me va a imputar una falta gravísima o una falta grave, y además va a permitir, en su momento, como pasó con la sentencia T1039 de 2006,
que me digan que en virtud de la favorabilidad no pueda imputar una falta gravísima. Esto es una situación que venía latente en nuestro derecho disciplinario con la ley 734 y que tiene un componente muy grande para la ley 1952 cuando nos trae el principio de especialidad y el principio de subsidiariedad, porque nos va a determinar que no nos va a dejar al arbitrio total del operador disciplinario que determine qué falta imputar. El ejercicio de adecuación típica, entonces, requiere que se observe la especialidad y que entendamos que en materia disciplinaria vamos a tener un catálogo de faltas gravísimas que son taxativas, que antes estaban en el artículo 48 y decíamos solo lo que esté en el artículo 48 es falta gravísima, y que hoy lo tenemos en los artículos 52 a 64 del Código General Disciplinario. ¿Y que por qué lo tenemos en varios artículos? Porque el legislador prefirió dividir por ejes temáticos las descripciones típicas. Y ustedes me van a decir, pero perdón, también está el 65 y el 66, los quiero tener aparte. El artículo 65 del Código General Disciplinario lo tendríamos en el numeral 1.2 de la filmina que ustedes están viendo, porque son esas conductas que coinciden con descripciones típicas de la ley penal. Y por último, las causales de mala conducta que tendrán que revisarse respecto de el presidente, los magistrados, la Comisión de Aforados, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado de la Corte Constitucional y los miembros de Comisión de Disciplina Judicial y el Fiscal General de la Nación frente a las causales de mala conducta imputables a ellos. Y que se encuentran en el 175 numeral segundo, en el 178, el 178A. Pero también son faltas gravísimas, pero tienen unos sujetos determinados, más específicos. Sí, siguen siendo faltas gravísimas, pero para los efectos de esta charla solo los traigo como meramente enunciativos. Entonces, como les vengo diciendo, la falta gravísima están todas taxativas en el Código General Disciplinario y me exigen que haga, cuando voy a hacer el ejercicio de adecuación típica, haga una comparación entre la conducta que estoy revisando y el tipo disciplinario que quiero imputar, agotando primero esas faltas gravísimas. Si ese ejercicio de adecuación típica resulta fructífero y mi conducta se adecua perfectamente a la descripción típica, no busco más, porque ya lo encontré en falta gravísima y no hay lugar a alegar principio de favorabilidad. Ahora, si yo no encuentro que la conducta que estoy investigando se adecue a la falta gravísima, a las faltas gravísimas, que les repito, están divididas por ejes temáticos, siendo estos las faltas relacionadas con el derecho internacional humanitario de derechos humanos, los de la libertad y derechos fundamentales, la contratación pública, la función pública, inhabilidades, incompatibilidades, impedimento y conflictos de intereses, hacienda pública, y todas ellas, para no hacer largo, pues los tenemos en los artículos 52 y 64. Si veo que no se adecúan esas faltas, que el legislador decidió tipificar de manera especial, son unas faltas especiales, por el impacto que tienen frente a los fines del Estado y frente a lo que es el servicio público, miraré si la conducta se adecua en cualquiera de las descripciones típicas de la ley penal. ¿Ello a qué me llevo? Que yo debo diferenciar las conductas disciplinarias de las conductas penales, así sean parecidas. Y el ejemplo que traigo lo hago con la celebración de los contratos estatales. Hay una falta penal, hay un tipo penal que impone la celebración de contratos estatales sin el lleno de los requisitos legales
y que en virtud de la 734 algunos servidores públicos que ejercían la potestad disciplinaria llegaban a ellos de primero, pues decían, nos vamos por el 48.1 y con eso ya imputamos la falta disciplinaria. Sin embargo, en virtud de la especialidad que hoy está reconocida en el código, me están diciendo, un momentico, usted primero váyase al artículo 54, que es el artículo que me habla de las faltas relacionadas con la contratación, y mire si la conducta que usted está revisando se puede adecuar a cualquiera de los numerales que están en los 7 numerales que están en ese catálogo de faltas gravísimas contra la contratación pública, y encontraremos que eventualmente esa celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales se puede adecuar a cualquiera de esos. Podría ser al numeral tercero, que es participar de la etapa precontractual de actividad contractual con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal. Entonces, en virtud de ese principio de especialidad como primera dimensión frente a un concurso aparente de tipos, vamos a entender que vamos a preferir las faltas gravísimas del 52 al 64 a las conductas descritas en la ley penal. Ahora bien, respecto de la subsidiariedad, vamos a entender que las faltas gravísimas son las faltas que por su especial impacto son las primeras a imputarse, y que si no encuentro de que entre esas faltas gravísimas hay una adecuación típica, tendré que irme a las faltas graves o leves, observando los criterios que me dice el artículo 47 del Código General Disciplinario y trayendo a colación o analizando un poco cómo el Consejo de Estado, en una sentencia que en un momento marcó un antes y un después para el derecho disciplinario, que es la sentencia del 26 de marzo de 2014 del magistrado Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, nulitó una decisión que tomó la Procuraduría General de la Nación contra un alcalde de Medellín, donde se le había hecho una imputación por una falta gravísima y el Consejo de Estado hizo una readecuación típica y lo bajó a una falta leve. Pero lo esencial de esta sentencia, lo importante es cómo el Consejo de Estado dice, mire, usted operador disciplinario, cuando vaya a realizar los criterios de graduación de la falta, haga el criterio 1 a 1. Regularmente, por practicidad, en las entidades lo que hacemos es ponemos forma de culpabilidad a título duro, de dolo o de culpa, naturaleza esencial de servicio. Decimos que el servicio es esencial sin tener en cuenta que los servicios de naturaleza esencial son los desarrollados y definidos por la ley. Analizamos un grado de perturbación y decimos se perturbó el servicio y chao. Jerarquía de mando, la persona dice la jerarquía era el director de la entidad y entonces tiene el deber jerárquico superior, y no entendemos que eventualmente hay unas faltas que requieren una jerarquía, y en tal sentido eso tiene que tener un impacto en el criterio de graduación para no hacer un doble análisis del tema en desmedro de los derechos del investigado, mirar la trascendencia social de la falta o el perjuicio causado. El numeral sexto de este artículo 47, que es larguísimo y solo nos quedamos con modalidades y circunstancias en que se cometió la falta y no miramos realmente el agravo de participación, si fue inducido por un superior, si se cometió en estado de ofuscación, si hay condiciones de difícil prevención o gravedad extrema debidamente comprobadas. Y resalto, debidamente comprobadas. ¿Y por qué hago el resalte aquí? Porque una de las situaciones que tenemos en el derecho disciplinario es que nos enfocamos a probar la tipicidad y dejamos de lado probar estas situaciones adicionales, sobre todo las del numeral sexto del artículo 47, que me van a ayudar a hacer un mejor ejercicio de adecuación típica. Y también no nos preocupamos por probar lo que lleva a la ilicitud y lo que lleva a la culpabilidad, como lo veremos adelante. Entonces, criterios que deberán ser analizados uno a uno para determinar esa gravedad y levedad.
repito, siempre y cuando la falta no esté constituida como falta gravísima, porque la falta gravísima no requiere análisis de criterio. La falta gravísima, por el simple hecho de ser consagrada por el legislador, se toma como tal y será gravísima. Las faltas graves o leves deberemos revisarlas de cara a los criterios de graduación. Y debemos, una sugerencia que se hace al momento de revisar la gravedad o levedad, de cara a que el derecho disciplinario tiene 3 caras de exigencia. Por un lado tenemos unos derechos, pero hay derechos que pueden coincidir con descripción en un deber, y ese deber también puede coincidir con una prohibición. Debemos agotar primero las prohibiciones en tanto que ellas gozan de reserva legal. ¿Qué significa esto? Que la sentencia, esto está en la sentencia C-328 de 2003 que revisó la constitucionalidad del artículo 35, el numeral último, cuando decíamos las demás prohibiciones consagradas en la ley o reglamentos, y declarar inexequible la palabra reglamentos, diciendo que las prohibiciones son solamente de orden legal, en atención a que ellas limitan de manera directa la cláusula de libertad consagrada en el artículo 6. Entonces, la prohibición no puede estar consagrada en un reglamento. No es lógico que esté consagrada en un reglamento o en un acto administrativo, pues son de reserva legal. Entonces, agotemos las prohibiciones, agotamos los deberes y por último agotamos el derecho para hacer un buen ejercicio de adecuación típica. Ello me lleva a la subsidiariedad, a hablar de la subsidiariedad, donde primero, por regla, lo esencial es la falta gravísima como falta especial, y subsidiariamente miraremos las faltas graves o leves. Ahora quiero abordar el concepto de falta. Ustedes miran, pero lo miramos al revés. Primero me está hablando de cuáles son las faltas para luego llegar a las faltas, pero lo quise hacer así para que ustedes vean cómo el principio de subsidiariedad va a verse reflejado en el código. El artículo 26 me habla que serán faltas disciplinarias aquellas conductas que conlleven y da lugar a imposición aquellas correspondientes a la incursión de cualquiera de las conductas previstas en la ley que conlleva el incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones, violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses sin estar amparados en una cláusula de exclusión. Y miramos que el artículo 67 me dice que serán faltas graves o leves el incumplimiento de deberes. Miren que ya aquí hay una correlación con lo que dice el 26, el abuso de los derechos, la extralimitación de funciones o la incursión de prohibiciones, salvo que la conducta esté prevista como falta gravísima. Y si miramos aquí, ya no me habla de violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades en el artículo 67, como sí en el 26. ¿Por qué? Porque es que esa es un ejemplo de falta gravísima, y en tal sentido, por eso no se trajo en el artículo 67 definición de faltas graves y leves, y está, digamos, refrendado con lo que dice, salvo que la conducta esté prevista en la ley como falta gravísima, situación que pasa con la violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses. Y lo otro que me trae el artículo 26 del Código General Disciplinario es que me habla de que la conducta no esté amparada en una causal de exclusión de responsabilidad. Recordemos que esas causales de exclusión de responsabilidad, unas me pueden impactar directamente en la tipicidad, otras me pueden, en la ilicitud, en la ilicitud sustancial, y otras me pueden impactar en la culpabilidad. Falta disciplinaria, unas me pueden impactar en la ilicitud y otra en la culpabilidad, y ahí es donde hablamos de las causales de exclusión, objetivas o subjetivas. Hay unas que me eliminan el efecto que tiene la conducta y hay otras que me eliminan la responsabilidad subjetiva de la persona. Ahora, si nosotros vamos un poco más adelante y llegamos al tema que les he mencionado tangencialmente, que es la prueba, la necesidad de la prueba,
tenemos que tener en cuenta que el derecho disciplinario... Edwin, porfa, cierra el micrófono, gracias. Está haciendo un cambio de cara a reconocer la necesidad de la prueba. Nosotros lo hemos tenido definido en el código que para proferir un fallo sancionatorio que requiere que exista certeza respecto de la existencia de la falta y la responsabilidad del implicado, pero de cara a eso y a que la ley 734 de 2002, cuando empezó a mirar los pliegos de cargos, no me determinaba, tenía que hacer un análisis de la ilicitud sustancial, eso lo dejábamos de lado. Hoy la ley 1952 en el artículo 223 Código General Disciplinario no se centra solamente en la tipicidad como primer elemento de la falta, sino que además me trae unas exigencias de cara a la ilicitud sustancial y a la culpabilidad. De cara a la ilicitud sustancial me dice el numeral quinto del artículo 223 que me exige cuáles son los requisitos para formular un pliego de cargos, contenido del auto de citación de audiencia y formulación de cargos. Me dice, usted tiene que hacer un análisis de la ilicitud del comportamiento. Este análisis implica que ya no es suficiente describir qué es la ilicitud sustancial desde la jurisprudencia, desde las sentencias del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, o la ilicitud desde la visión de John Harvey, de Jaime Mejía, ¿no? Nos pide que la ilicitud la tenemos que analizar. ¿Y analizar de cara a qué? Pues no nos queda sino de cara a la prueba. Y por eso es importante traer una prueba que nos permita determinar cuál es el efecto que tiene la conducta en la buena marcha de la administración, en las fines, funciones y principios del Estado. Y no traer la ilicitud como un artilugio que no conocemos y que dejamos ahí puestecito y defiéndase como pueda. Esto de cara a hacer un ejercicio de la potestad sancionadora responsable y que nos evite una nulidad de nuestro proceso, de nuestro acto administrativo, de un restablecimiento del derecho. ¿Por qué lo traigo a colación? En febrero de este año sale una decisión del Consejo de Estado donde analiza las funciones de un supervisor que le dijeron, usted va a supervisar tal contrato, usted es de carácter técnico y puede realizar la supervisión, y el Consejo de Estado, después de hacer todo un análisis, viene y dice, oiga, ¿sí podía un técnico hacerlo? Sí, lo puede hacer. ¿El contrato lo supervisaron mal? Sí, lo supervisaron mal, pero el técnico estaba vinculado a una dependencia, o sus funciones eran afines a una dependencia que nada tenía que ver con lo que él estaba supervisando. Entonces, esa indebida observancia de la prueba de cara al manual de funciones, de su capacidad y de su comportamiento, llevó a una ilicitud, sí, pero nos quedamos cortos en análisis probatorios porque nos centramos únicamente en probar que la falta existe, pero no miramos muchas veces cómo el funcionario podía o no podía desarrollar esa falta, o en caso que llegó acá, cómo esa conducta puede afectar o no a la entidad, y de esta manera materializar o no la existencia de una causal de exclusión y hacer una investigación integral como me lo trae y me lo exigen los principios del Código General Disciplinario. Y esto mismo va a suceder con el análisis de culpabilidad, donde simplemente traemos la definición del dolo, de culpa gravísima o de culpa grave, pero no determinamos cuál es el cumplimiento de esos elementos. Y aquí traigo un ejemplo que utilizo con frecuencia en las capacitaciones, y es la sanción que se le impuso a un alcalde porque él conocía de la inhabilidad en que estaba un contratista, porque a él le radicaron un escrito en la secretaría de su despacho donde le informaban de la inhabilidad de ese contratista, y él, no obstante, firmó el contrato. Después de hacer un análisis de todo las pruebas, llegaron a una conclusión, y es que
el Consejo de Estado llegó a una conclusión, y es que el dolo no fue debidamente probado porque se probó que se radicó un escrito en la secretaría del despacho del alcalde, pero no se probó que ese escrito lo hubiera conocido el alcalde. Que no se preocuparon siquiera por haber escuchado la declaración de la secretaria privada del alcalde, y ello llevó a que se desvirtuara ese. Entonces, la invitación que se hace en esta breve charla es a que nos preocupemos no solo por probar la sede de tipicidad, sino también probar los efectos de la conducta y probar también cuáles son los elementos de la culpabilidad. Resalto aquí definiciones de dolo que tenemos en muchas decisiones sin analizar realmente dónde está el conocimiento de los hechos. Hay un aspecto que es muy difícil probar, y este sí es solo psicológicamente probable a través de un dictamen, y es conocimiento de la ilicitud, pero sí la voluntad. Acá lo importante es la voluntad, ¿ya? Respecto a la culpa gravísima, revisar la ignorancia supina, la desatención elemental o la violación manifiesta. Y recordemos, esta clase de culpa es una culpa especial que tiene unos adjetivos, no es cualquier ignorancia. La ignorancia tiene que ser supina, o sea, lo mínimo que debía saber para el ejercicio de su cargo era eso, y aún así, ignorante. O la desatención tiene que ser elemental, como aquella persona que va manejando y sabe que no puede ir mirando para atrás, es que eso es elemental, y sin embargo desatiende. O la violación tiene que ser manifiesta. Dice John Harvey en estos puntos, el profesor John Harvey Pinzón, que es crítico de cómo formulamos cargos, dice, mire, acá nos limitamos a traer conceptos, pero no desarrollamos muchas veces los mismos, y en violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento repetimos las normas de tipicidad. Y si es así, pues todo sería culpa gravísima, porque yo estoy violando reglas. Es que el derecho disciplinario implícitamente trae la violación de reglas. Entonces, al no determinar cómo es la violación manifiesta de esa regla de obligatorio cumplimiento, pues no estoy haciendo un debido ejercicio de análisis respecto a la culpa gravísima. Y culpa grave, la inobservancia del cuidado necesario de cualquier persona del común incline a sus actuaciones. Les hablaba yo respecto de un tipo que es de los pocos tipos que no me exige ese criterio de verificación de gravedad o levedad de la falta, y es el de el consumo de sustancias psicoactivas y de alcohol, en tanto que el código me trae un ingrediente, y es que quien consuma bebidas embriagantes en su lugar de trabajo, o que se presente al servicio bajo los efectos de sustancias psicoactivas en 3 oportunidades, estará en curso en falta gravísima. Pero si es menos de 3, será falta grave. Ahí no tengo que analizar esa gravedad y levedad. Y frente a este tipo también me gusta traerlo de ejemplo, porque trae unos requisitos que a veces los pasamos por altos, porque entendemos que la persona que llega con unos tragos está embriagado, y realmente la embriaguez es un concepto jurídico que lo desarrolla el Código de Tránsito, y ese Código de Tránsito me define unos grados de embriaguez, y muchas veces porque la persona acostumbra a tomarse 2 cervecitas con el almuerzo, le vamos a imputar esta falta, y no estoy diciendo que no sea falta, le vamos a imputar la falta gravísima al artículo 55 numeral segundo, que es que me dice que asistir en 3 o más ocasiones en estado de embriaguez o bajo los efectos de estupefacientes. Entonces tenemos que tener primero un dictamen, una prueba que me determinó que está embriagado o que estaba a los efectos de sustancias psicoactivas, porque puede suceder que la persona, por ejemplo, aparezca positivo
de marihuana, no mentiras, es de cocaína, porque toma un medicamento que se llama Winadine. Esto es, lo digo con base en un concepto que dio medicina legal por una persona que se presentó y salió positivo, y cuando miramos la prueba que da medicina legal, perdón, la prueba que se da con la prueba de consumo de sustancias, él aparece con una traza positiva y argumenta a la persona que toma Winadine con frecuencia y trae inclusive de su maletín la caja del medicamento, y se le pidió medicina legal por concepto, y él dijo, es posible siempre que dé positivo a la traza, porque Winadine tiene unos componentes que salen de, entiendo, y esto me perdona la falta de técnica en este punto, pero que son componentes de los mismos que de la cocaína, entonces genera esa traza de positivo. Entonces tengamos en cuenta todo este tema y cómo la prueba viene a ser fundamental, porque por más de que yo haga un correcto ejercicio de adecuación típica, si no desarrollo probatoriamente todos mis elementos de responsabilidad disciplinaria, estaría llevando al traste un trabajo. Ahora bien, en los minutos que nos quedan, esto es más o menos lo tenemos calculado para 1 hora, y permito con la venia de ustedes alargarme un poco más. Quiero tomar a punto la segunda parte de nuestra charla, que es el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de intereses. Y para ello quiero que recordemos cuando empezamos esta presentación, que hablábamos de los fines del Estado y que hablábamos del interés general. A pesar de que muchas veces las sentencias de la Corte Constitucional me hacen las prohibiciones, las inhabilidades, las incompatibilidades y el conflicto de intereses como una talanquera para ingresar o mantenerse en el servicio en materia disciplinaria, hay una diferencia enorme entre estar incurso en una inhabilidad, incompatibilidad, un conflicto de intereses, y estar incurso en una prohibición, a pesar de que todas, llevan a lo mismo, a evitar que la persona ponga por encima de su interés, del interés general, su interés particular. Las prohibiciones en esencia buscan eso, y que ha sido perfeccionándose en el derecho disciplinario el tema de prohibiciones, y el ejemplo es la prohibición que me traía el artículo 35, numeral 22, que era asesorar después la puerta giratoria. Recuerda que era asesorar a las entidades una vez salido. Yo había ocupado un cargo directivo, salía y luego entraba como contratista. Ya me lo quitaron como prohibición y me lo elevaron a grado de falta gravísima. La prohibición, recordemos, solamente trae la falta grave. Y tenemos que recordar que cuando la Corte Constitucional hace el análisis de estas situaciones, la hace de cara a la constitucionalidad de la norma y no de cara al derecho disciplinario, pero tiene sus incidencias acá en el derecho disciplinario. Ello también lo vemos en el régimen municipal, donde vamos a encontrar unas prohibiciones para el alcalde, prohibiciones para acceder a un servicio, pero que si las miramos al fondo son unas inhabilidades, y ahí entraríamos a revisar cuál es el efecto del nomen juris en el tipo disciplinario. Ahora, en lo que tiene que ver con inhabilidades, incompatibilidades y conflictos, hay unas coincidencias en todas estas, y es que son de origen constitucional o legal. No puede haber ni una inhabilidad, ni una inhabilidad, ni una incompatibilidad, ni un conflicto de intereses de orden reglamentario. La primera exigencia es que es de origen constitucional o legal. La interpretación que se haga de estas es una interpretación restrictiva y no admite la analogía. No admite que yo aplique la analogía. Y se resalta este Código General Disciplinario que dice todas las inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés, todas las causales que estén señaladas en todas las leyes que existan, o en la Constitución, o en todas las leyes que existan en Colombia, se encuentran incorporadas a este Código General Disciplinario.
Y además, y frente a eso tenemos que decir que una diferencia entre una y otra es que la inhabilidad es una circunstancia que permite, que me impide, la inhabilidad e incompatibilidad son circunstancias o que me impiden mantenerme en el servicio o acceder a él. No me permiten o no vincularme o a pesar de estar vinculado, me exigen salir de él y buscan el correcto ejercicio de la función, asegurar el correcto ejercicio de la función pública. Y el medio que se tiene para la inhabilidad o la incompatibilidad, o lo que materializa la inhabilidad o la incompatibilidad, es el retiro o el rechazo para ejercer el cargo o función, o para celebrar un contrato. Y recordemos que las inhabilidades son de origen legal o son consecuencia de una sanción que tiene un sustento legal, sanción penal o disciplinaria. Y bueno, y estamos en discusión fiscal. Y en tanto que el conflicto de intereses son circunstancias que llevan no a que el servidor público se aparte de su cargo o función, o el contratista se aparte de su contrato, de la ejecución de su contrato, sino que se aparta de conocer determinados asuntos. Porque esos asuntos, es una causal genérica, esos asuntos entran, al conocerlos puede entrar el conflicto en interés del particular con el interés general, y lo que busca es garantizar esa imparcialidad. Y como material, como tengo el medio para desarrollar estos conflictos de intereses, con las causales de impedimento o recusación, o con la declaración del conflicto de intereses. Recordemos que cuando nosotros nos vinculamos a la administración pública, tenemos que llenar un formato de conflicto de intereses que se hace bajo la gravedad de juramento, ya que es muy importante tener la conciencia de lo que estamos haciendo, porque muchas veces se dice, por el afán de lo que dice el profesor Gustavo Quintero, el derecho a la cuchara, ejercer el derecho a la cuchara, a tener con qué comer, empiezo a chulear. No estoy en causales de impedimento, de conflicto de intereses, y tengo un listado de conflictos y digo, no, ninguna, y después me doy cuenta que estoy en serios problemas porque no tuvimos la previsión de revisar bien esto. Entonces, en este sentido, pretendí dar un breve brochazo de la falta disciplinaria, de la necesidad de la prueba de no falta, de los impedimentos, de las recusaciones, de las inhabilidades, las incompatibilidades y los conflictos de intereses, y me queda por enfatizar un tema respecto a los impedimentos, y es que tenemos que entender que a nivel administrativo tenemos unos impedimentos consagrados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Quien ejerce la potestad sancionadora tiene unas causales propias de impedimento desarrollados en el Código General Disciplinario, y muchas veces vamos a encontrar que además de tener la causal de inhabilidad consagrada en las leyes de ley 80, en el código, vamos a tener en profesiones liberales y en profesiones que tienen un objetivo social, unas causales de inhabilidad o de incompatibilidad, como sucede con los abogados que no pueden ejercer la abogacía, es un ejemplo, mientras sean servidores públicos, a menos que sea en causa propia o a menos de que el empleo así lo exija. Entonces, o cuando uno es abogado y está celebrando contratos con el Estado, no puede litigar contra esa entidad a la que está asesorando. Entonces, analicemos que son muchas las causales, este es un ejemplo, y que están en muchas leyes, y que tenemos que tener sumo cuidado respecto de cómo manejamos este tema. Les doy las gracias por la atención. Diana, no sé si han llegado preguntas, y si las tienen y queremos abordar un poco el tema, y no sé si tenemos el tiempo. Gracias, doctor García. Sí, las preguntas por favor no las pueden poner en el chat,
Mientras tanto, les voy, y porque solamente tenemos como una o dos preguntas, mientras tanto, al doctor Camilo, le recuerdo que el doctor Camilo acaba de sacar proyectó la circular 025 del 2022, que la acabamos de subir al chat, acabamos de subir el enlace de esa circular 025 que contempla el tema que el doctor Camilo acaba de exponer. Mientras tanto, entonces voy a dar paso a leer una primera pregunta y es la siguiente. Permítame un segundo. Yo veo una acá, Diana, no sé si vamos a leer la misma, que dice: quiero saber, ¿una persona de carrera administrativa puede vincularse como contratista a entidades del distrito distintas de las que trabaja en la misma entidad? Si se constituye en una falta, ¿por qué los entes de control se hacen los locos al tema? ¿Por qué no hay control desde la Comisión Nacional del Servicio Civil en ese sentido? Eso es corrupción, con tanto... Bueno, voy a abordarlo en tema de manera general. Y vamos a entender que la Constitución Política, en el artículo 127, establece que los servidores públicos no pueden celebrar por sí o por interpuesta persona contratos con entidades públicas. O sea, tenemos una limitación de orden constitucional. Y además me dice el artículo 128 que nadie podrá simultáneamente recibir más de una asignación proveniente del Tesoro Público. Hay unas excepciones. La cátedra, por ejemplo, es una de ellas, cuando una persona está vinculada a una entidad como servidor público y dicta clases en una universidad pública. Vienen dos asignaciones del Tesoro Público, pero tienen diferentes categorías. La esencia aquí es que no debe existir una doble vinculación como servidor público y como contratista. Pero como les digo, está el ejemplo, está la excepción, una persona que está vinculada y es profesor. Ahora, me abstengo de pronunciarme respecto de lo otro, de por qué los entes de control se hacen los locos. Esa parte vamos a obviarla por el respeto a los órganos del control, y solo debería decir que la Comisión Nacional de Servicio Civil en ese sentido no es la responsable, sino que son las personas que ostentan el poder disciplinario o el ejercicio de la potestad disciplinaria. No veo otra pregunta, no la encuentro. Sí, hay otra pregunta y dice lo siguiente: si el hecho de no actualizar en el CIDEAP el formulario de conflicto de intereses puede llegar a constituir falta disciplinaria. Entonces acá venimos a hacer el análisis de cara a que el CIDEAP es una plataforma que es exigible para los servidores públicos y también para los contratistas, ¿cierto? Entonces, el servidor público se puede ver inmerso en un proceso disciplinario por no actualizar, porque es un deber que tienen los servidores públicos. ¿Y por qué está este deber? Las plataformas que ha creado el Estado lo que buscan es dar, por ejemplo, PACO, la plataforma que me dice cuáles son los contratos que celebra cada persona, el CIDEAP, el CIGEP, todas estas plataformas buscan darle, en la de Colombia Compra, el SECOP, darle publicidad a la actuación pública. Recordemos que el ejercicio de una función pública o que la actividad estatal por esencia es pública y de manera excepcional, no excepcional, viene a ser privada porque la ley así lo dispone, y ahí es donde empezamos a encontrar las reservas legales, pero por esencia la actividad estatal es pública. Y en tal sentido, cuando no se actualiza la plataforma, estoy afectando esa publicidad, y por esa razón es que se puede generar una responsabilidad disciplinaria. Por lo menos en sede de tipicidad ya vamos bien. Entraríamos a mirar la ilicitud y la culpabilidad. Ilicitud ya les estoy explicando que pues estoy afectando la publicidad, estaríamos bien. Miraríamos la culpabilidad, pero por lo menos allí entenderíamos que sí. ¿Ya? ¿Hay alguna otra pregunta, Diana? Sí, tenemos, en razón al principio de legalidad,
del artículo 4 del Código General Disciplinario, la falta fue cometida con la ley 734, pero no se ha notificado pliego de cargos. Es decir, que con la nueva normatividad se debe seguir la actuación bajo la 1952, se estaría yendo en contra del principio de legalidad. ¿El disciplinable podría alegar eso? A ver, gracias Dianita, vamos a diferenciar aquí varias cosas. Una cosa es la norma que me desarrolla la tipicidad. Me explico. Una cosa es esa, perdón, voy a dejar de compartir la pantalla, ya estoy dejando de compartir y abrir la cámara. Una cosa es el tipo disciplinario que, independientemente de que esté en 734 o en 1952, se ata a la fecha en la que yo cometí la conducta. Recordemos que el principio de legalidad lo que me dice es que nadie podrá ser sancionado sino por conductas que estén previstas en la ley como falta al momento de comisión de la conducta. Ahora, este principio no es una camisa, no es letra plasmada en una piedra, o sea, tenemos que analizarlo de cara a la favorabilidad, porque eventualmente la transición legislativa puede hacer que una norma posterior ya no me tipifique la falta como gravísima, un ejemplo, sino como grave, y en tal sentido deberé preferir esa norma que me hace menos gravosa la situación, o puede suceder incluso que ya no la traiga como falta. Entonces, ese es un primer argumento. Y lo debemos diferenciar de la norma procesal por medio de la cual vamos a desarrollar el procedimiento, perdón la redundancia. De cara a las normas procesales, difícilmente se puede hablar de una favorabilidad. Las normas procesales son neutras, en principio, con excepción de aquellas normas procesales con un efecto sustancial, como lo son la caducidad y la prescripción. Y esto lo vimos cuando pasamos de ley 734 de 2002 a la modificación que hizo la ley 1474 de 2011. En tal sentido, allí determinamos que hay una norma procesal de carácter sustancial, que es la caducidad, y la prescripción, que antes teníamos que eran 5 años, y con la 1474 decíamos ya no hay prescripción de 5 años, sino prescripción de 5, pero antes caducidad de 5 años, hasta de 5 años. Entonces era más favorable claramente los 5 años anteriores, y por eso es que hablamos de una favorabilidad en normas procesales con efectos sustanciales, porque son normas liberadoras del proceso, que liberan de un proceso disciplinario o un proceso penal. Pero en los demás casos las normas procesales son neutras y lo que me hacen es marcarme un procedimiento, y en este caso sí se daría una aplicación plena a la ley 1952 en el artículo de vigencia y derogatoria. Creo que con eso contesté la pregunta, o si hay alguna aclaración adicional sobre el tema. Sí, perfecto, muchas gracias. Tenemos una última pregunta y es la siguiente. Quisiera saber el tiempo para que se constituya una inhabilidad. ¿Es de 1 año o 2 años para los contratistas que fueron funcionarios públicos? Perfecto, esa pregunta, de cara a la respuesta que di hace un momento, el artículo, en la ley 1952 me modifica y ya me lo trae como falta gravísima, pero también me corta el tiempo a 1 año de lo que traía el artículo 35, numeral 22 de la ley 734 de 2002. ¿Ya? Entonces, eso hay que saberlo interpretar. La verdad, en este tema va a suceder algo muy parecido a cuando se cambió de 1 año, que era antes de la modificación de la 1474 del Estatuto Anticorrupción, y se pasó a la modificación del artículo 35, numeral 22, se pasó de 1 a 2. Acá vamos a tener que saber esta interpretación, la personal, la mía. Es que aquí tenemos de por medio el derecho al acceso al trabajo, y así como la Corte en un momento, cuando hizo análisis del artículo 35, numeral 22, lo circunscribió
a aquella dependencia en la que la persona trabajaba, porque esto se dio o cobró relevancia con el cambio de procuraduría y empezaron a decir todos los que eran procuradores delegados, provinciales, regionales, venga, pero yo no puedo litigar en la procuraduría cuando yo lo que sé es disciplinario, no puedo entonces litigar en la procuraduría, y la Corte empezó a sacar esto de decir, no, hagamos la interpretación más favorable y miremos que usted no puede, primero de por vida en las dependencias en los casos que estuvieron a su cargo, pero usted no va a estar en los 2 años en las dependencias en las que usted trabajó. Y así lo dejó la Corte. Asimismo, podríamos tener una interpretación favorable y decir que pues claramente 2 años me afecta más que 1 para el ejercicio al trabajo, y podríamos hacer esa interpretación, pero repito, este sería algo personal. Eso sería algo personal. No quiero que con esto se entienda que la alcaldía tomó esta determinación ni la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios. Doy la respuesta por la misma pregunta que me hace, pero sin tener una posición de la alcaldía, que muy seguramente tendrá que revisar. ¿Vale? Perfecto, doctor Camilo, muchísimas gracias. Y antes de terminar, darle las gracias al doctor Camilo García y contarles, invitarlos para la próxima conferencia con la cual contaremos también con el doctor Camilo, la cual será el 20 de mayo, y se denomina Las faltas disciplinarias en la contratación estatal. Esa invitación será enviada la próxima semana, entonces están cordialmente invitados a acompañarnos nuevamente en 15 días. Muchísimas gracias al doctor Camilo y a todos por su asistencia. Perdón. ¿Y las demás preguntas, hay posibilidad que luego se contesten? Sí, yo también tengo preguntas. Mándalas por el chat, por favor, porque ya tenemos el tiempo. Ya las mandé. De tiempo, entonces con mucho gusto serán recepcionadas y pues trataremos de estar enviándoles las respuestas. Pues contamos con un tiempo pues muy limitado, todos tenemos otra serie de compromisos y se agendan estas reuniones, digamos, con un tiempo que ya está establecido. Perdón, mandé una pregunta por el chat y parece que no la vieron. Yo también recepcionarán estas preguntas que se encuentran, que están colocando aquí en el chat, y ya, como les digo, pues se les dará respuesta en la medida que podamos, digamos, ir dándole respuesta a cada una de ellas. Bueno, dándole las gracias a todos, les pido por favor que nos diligencien el link de asistencia y la encuesta de satisfacción, e invitarlos nuevamente a la próxima conferencia del 20 de mayo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, y de mi parte atenta y estaré escribiéndoles para que me ayuden en unas, porque son demasiadas irregularidades las que hay, pero en mi caso no soy abogada y lo que ustedes nos puedan asesorar es muy bien. En todo caso, recordemos algo, y recordemos que estas conferencias son a modo, pues es una conferencia que dicta la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios, pues a modo como ilustrativo, no se pueden tocar casos particulares, y en estas preguntas que esperamos que nos cuelguen aquí en el chat, tampoco se resuelven casos a modo particular, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias a todos, que tengan un muy buen día, hasta luego.